Muy bien, estamos en este hermoso día de Shabbat de nuevo aquí para compartir un tema hermoso de la paracha, Hashabúa de la paracha de esta semana. Y pues siempre hay muchos temas que compartir, mucho. Pero esta vez tal vez quise hacer algo diferente, no sé, sentí como que el deseo de compartir algo diferente, ¿no? Y quería pues explicarles el significado místico del mobiliario que encontramos en el lugar santísimo o en el Kodesh HaKodashim, ¿sí? Quería allí pues que nos centráramos un poquito y viéramos el significado místico de algunos muebles que encontramos en el Kodesh HaKodashim o el lugar santísimo. Entonces, para ello me he valido aquí de unos versículos, ¿sí? Eh, de la Parachá, Éxodo o Shemot 25:8 y 25:9. Dice así, bueno, pero antes vamos a hacer la verajá, ¿verdad? Para que nos dé el eterno entendimiento, comprensión, ¿verdad? Y podamos dilucidar las palabras de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidesh banu b'mivotah v'tzivanu ad divrei Torah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de la Torah. Entonces dice aquí, Shemot 25:8, ¿sí? Dice, y que hagan un santuario para mí, Mizkan, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del Mizkan y al diseño de todo su mobiliario. Así haréis, así haréis. ¿Sí? Entonces, ahí empieza pues a relatarse, ¿no? En esta paracha, todos los mobiliarios o todos los muebles que tenía que tener allí el Mizkan, ¿sí? Ah, quise ir un momentico allí como se dice, el código real, otros le dicen Nuevo Testamento, otros le dicen Brit Hadashah, ¿sí? Yo quise ir allí eh, para ver algo interesante que hay en el Kodesh HaKodashim, ¿sí? Porque cuando escriben esta carta, la carta a los hebreos, todavía estaba en pie el templo. El templo de Jerusalén todavía estaba en pie. Y entonces empieza a relatar lo que estaba en cada una de las secciones de el templo, ¿sí? En el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo que había, dice aquí Hebreos, o la carta a los judíos 9:3 al 4, dice, y detrás del segundo velo había un Mizkan llamado Kodesh HaKodashim, o el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto. Sí, esos dos elementos estaban allí en el Kodesh HaKodashim, ¿sí? En el lugar santísimo. Y dice aquí, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Entonces, quiero centrarme únicamente en esos elementos que están allí, ¿sí? En lo que encontramos en el Kodesh HaKodashim o lugar santísimo. Antes estaba allí también la menorá, pero la menorá entonces fue sacada y quedó allí estos tres elementos. Entonces, vamos a empezar allí con el Aarón o el arca y su contenido. Vamos a ver entonces la parte mística de esto. Cuando digo la parte mística, estoy hablando a qué se puede comparar, ¿verdad? ¿Sí? No lo dice allí, digamos, explícitamente, pero sí lo podemos dilucidar a través de algunos textos de la escritura, podemos dilucidar qué puede representar, ¿sí? Entonces, siendo ella la parte más, por decir así, la más sagrada, la más íntima de todo el tabernáculo, donde la presencia del Eterno se manifestaba, ¿verdad? En forma audible, o sea, la voz salía allí de ese lugar, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que esa es la parte más interna del ser humano, ¿sí?
Algunos dirán el corazón, pero no estamos hablando del corazón físico, ¿verdad? El corazón como órgano, sino estamos hablando allí de su nefesh, de su neshama, de su alma consciente, de su espíritu, ¿sí? Esa es la parte más íntima del ser humano, es la parte inclusive eterna del ser humano, ¿sí? Eh, Esa siempre guardará conexión con la eternidad, ¿sí? Esa parte allí es la parte que ha puesto el creador, ¿verdad? Ustedes bien saben que en la creación de un ser humano son tres los que entran allí, ¿verdad? Digamos, a tomar parte. Entre eso, pues obviamente está el hombre, la mujer y está el eterno, que pone la parte allí del alma que es eterna. Entonces, tiene conexión siempre esa parte con la eternidad. Y esa conexión es dada con las tablas del pacto, ¿sí? O con los Aseret Hadibro, o sea, las 10 proclamas, los 10 mandamientos, ¿sí? Que desarrollados cada uno de ellos, obviamente nos llevan a los 613 mandamientos o instrucciones divinas. Y es de este modo que la persona no solamente tiene contacto con lo eterno, ¿sí? O con las instrucciones, ¿verdad? Divinamente diseñadas, sino también la persona puede renacer. La persona puede renacer. O sea, hay un nacimiento físico, sí, normal, ¿verdad? Que es el que les digo, cuando un hombre y una mujer se unen, ¿verdad? Hay un nacimiento físico, uno puede engendrar, ¿sí? A un ser humano. Pero hay un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento se puede dar a través de esa conexión con la palabra divina o con las instrucciones divinas. ¿Sí? Hay un renacimiento al tener conexión allí, ¿verdad? A lo que el Eterno establece para sus hijos. Entonces, eh, si la gente se diera esa oportunidad, ¿verdad? Algunos quisieran retroceder el tiempo, algunos quisieran empezar de nuevo. Caramba, si supieran esto, si supieran que teniendo contacto con las instrucciones divinas, es posible nacer de nuevo. Sí, es posible, o sea, la posibilidad es 100%. Puede la persona nacer otra vez, nacer de nuevo, ¿sí? Y eso es lo que nos ha ocurrido, pues prácticamente a todos, ¿sí? A todos nosotros que nos consideramos hijos del Eterno, ¿sí? Hijos e hijas del Eterno, ¿sí? Y eso lo declara allí uno de los aventajados discípulos de nuestro Santo Maestro. Si vamos nosotros ahora, vamos a buscar siempre como tres testigos, o sea, de esto que les estoy diciendo, siempre tres testigos, porque acuérdense que la Torah dice que por dos o tres testigos coste todo. O sea, si les doy estos testigos es porque es así. Entonces voy a empezarles a dar testigos, voy a empezarles a darles a ustedes otras escrituras que corroboran lo que yo les estoy diciendo. Y allí vamos a llamar a Yohanan, ¿sí? Yohanan o Juan, uno de los discípulos de nuestro maestro. Allí en el Besorón, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 al 13, mire lo que se declara aquí. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos del Eterno, es decir, a los que creen en su nombre. La persona que cree, ¿verdad?, en el Eterno, que cree en su Mesías, ¿sí? Que cree en su palabra, ¿sí? Cree, pero el creer no es un creer de fe ciega, no, es un creer de fe consciente, o sea, un creer y hacer, ¿sí? Es emuná obediente, es fe obediente. Cuando tú crees, tú obedeces, ¿sí? Cuando crees de verdad, entonces obedeces. No simplemente es creer por creer. Y dice que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne. Vean ustedes, o sea, es un nacimiento no humano, es un nacimiento donde no participa, ¿verdad? El ser humano como tal, que es el nacimiento que yo les digo, que podemos hacer, podemos crear un ser humano, ¿sí? No es ese nacimiento que trata aquí. Dice aquí que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, o sea, ni de voluntad de hombre, sino de el Eterno. Aquí está claro, de el Eterno. Entonces, es una forma, ¿verdad? Una forma de nacer de nuevo. Es por eso que ustedes ven que hay muchas personas que nacen de nuevo
que hoy día no son de lo que en el pasado eran. Y uno tiene que darse esa oportunidad, caramba. Personas que necesitan esa oportunidad, personas que en su pasado sufrieron traumas, tuvieron heridas, personas que inclusive su comportamiento deja mucho que desear, personas que de pronto dicen, pero yo por qué soy así o por qué me comporto así. Bueno, hay trauma, hay heridas, hay cosas que la persona tiene que sanar, restaurar, y para eso muchas veces se necesita nacer de nuevo, y se nace de nuevo atendiendo al consejo divino, ¿sí? Creyendo a ese consejo, a esa instrucción divina. Voy a buscar otro testigo, llama a otro testigo, otro también de los aventajados discípulos de nuestro santo maestro, a Kefas o Pedro. Dice así, ya él es más específico, dice cuál es la fórmula para nacer otra vez, nacer de nuevo. Y entonces allí en primera de Kefas 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Vean lo que está diciendo aquí, no de una simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La humana. La humana porque tarde o temprano, ¿verdad? Este cuerpo se corrompe, ¿verdad? Se desgasta, se acaba, ¿sí? Es más, la matriz que lo trajo a uno, ¿verdad? Al mundo también se acaba, se desgasta, deja ya de dar a luz, ¿sí? Esa es la simiente corruptible, o sea, la normal, humana. Dice aquí que no siendo nacidos de nuevo de esa simiente, sino de una incorruptible, o sea, una que no se corroe, que se acaba, que se vuelve antigua o que se degenera. No. ¿Y cuál es esa? Dice, es decir, mediante la palabra del Eterno que vive y permanece. Ahí está. Es mediante la palabra del Eterno, las instrucciones divinas, que el hombre puede volver a nacer. El hombre, la mujer puede volver a nacer. Puede tener una vida diferente. Sí, puede tener de aquí en adelante, ¿verdad? Una vida totalmente opuesta a la que ha venido trayendo y mucho mejor y superior. Sí, entonces estoy aquí trayendo qué significa esas tablas, las que estaban allí en el arca, en el Aarón. Acuérdense que en el Aarón estaba en las varas, perdón, en las tablas, 10 mandamientos, estaba guardado allí también la vara de Aarón que reverdeció y estaba guardado allí el man o el maná. Sí, esas tres cositas estaban guardadas allí en el Aarón o en el arca del pacto. ¿Sí? Vamos a traer otro testigo más, el hermano de nuestro Adón Yeshua, ¿sí? A Jacob, ¿sí? Voy a traer ese testigo más, a ver qué nos dice, a ver cómo es que una persona nace de nuevo. Se puede dar esa oportunidad de nacer de nuevo. Y dice allí Jacob, capítulo 1, verso 18, dice, en el ejercicio de su voluntad, atención ahí, él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Wow, ahí está, por la palabra de verdad, ¿sí? O sea, por la Torá, por la palabra de Hashem. Él nos hace nacer de nuevo. Pero dice allí algo y subrayé, en el ejercicio de su voluntad. Por eso es importante creer y creer con obediencia, porque cualquiera puede creer en el Eterno, cualquiera puede creer en su Mesías, simplemente de una forma allí en conciencia, ¿verdad? En su mente, sí creer. Pero la fe, la emuná que demanda el Eterno es creer con obediencia. Y por eso aquí, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hace renacer de nuevo. O sea, cuando usted escucha la palabra de verdad, la instrucción divina, la instrucción te dice, no comas cierto alimento, ¿sí? Cierto alimento no debes comer porque es un alimento impuro, purifica tu alma. Entonces, si tú obedeces, entonces ya vamos por buen camino. Si en la palabra dice, no mientas, y tú curas bajo todo punto de vista no mentir, estás en el camino. Cuando allí dice, no robarás, tú ya dejas de robar, tenías esa manía, esa costumbre, empiezas por el camino correcto. Si la palabra dice, no adulterarás, y tú no adulteras, eres fiel, tu esposa, tu esposo, entonces ahí vamos por el buen camino, ¿sí? Ahí empezamos a nacer de nuevo. Tú crees y tú obedeces, ¿verdad? Y entonces, por el ejercicio
de su voluntad, de hacer su voluntad, la de Él, no la de uno, sino la de Él, entonces vas a nacer de nuevo. Vas a tener una vida totalmente diferente, ¿sí? Y hay que darse ese privilegio. Es una forma, ¿verdad? De uno poder empezar de nuevo y no importa la edad. No importa la edad. Yo conozco personas que después de los 80 han nacido de nuevo. De los 80 años han nacido de nuevo. Personas de muy temprana edad también han vuelto a nacer. O de mediana edad, ¿sí? Han vuelto a nacer, han tenido una vida diferente. Y esa se consigue teniendo contacto con las instrucciones divinas, creyendo y obedeciendo. Empezando por ahí, ¿sí? Empezando por ahí. Entonces, eso es lo que podríamos decir representa allí esas tablas que están allí metidas en el Aarón o en el arca del pacto. Esas tablas, ahí estaban los 10 mandamientos, ya sabemos nosotros que esos 10 mandamientos es la base y que el desarrollo de cada uno de ellos nos lleva a los 613 mandamientos. Así que, obviamente, están para la mujer, para el hombre, para el sacerdote, ¿verdad? Para la persona del campo, para el rey, etcétera, etcétera, etcétera. No es que tengamos que cumplir todos esos 613 mandamientos porque no aplica para todos para el hombre como tal o para la mujer, sino sí, es para cada una de esas personas, hombre, mujer, rey, ¿verdad? Hombre del campo, sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Sino simplemente aplicar lo que nos corresponde a cada uno. Entonces, de esa manera, vean ustedes, de esa manera, ¿sí? Somos engendrados de arriba. O sea, como dice ahí, no es por voluntad humana. El Eterno mismo hace que en uno se produzca ese nuevo nacimiento, ¿sí? Cuando Él ve la voluntad, cuando Él ve que queremos, cuando Él ve que lo anhelamos, que lo buscamos, que nuestra vuelta a Él es total, ¿sí? Entonces, nacemos de nuevo, nacemos de nuevo. Hay mucha gente de veras que desearía retroceder el tiempo, que desearía empezar de nuevo. Si supieran esto, lo harían seguramente. ¿Sí? Y nosotros ya hemos tenido esa oportunidad, lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando. ¿Sí? O sea, sentimos esa renovación, ese cambio. Y qué bueno es para nosotros ello. ¿Sí? Bien, ahí también estaba, o sea, eso místicamente podríamos decir lo que representa las tablas, o sea, los 10 mandamientos que fueron guardados allí en el Aarón. Pero también allí en el Aarón estaba que allí estaba la vara de Aarón que retoñó o reverdeció. ¿Recuerdan ustedes cuando allí todos empezaron a quejarse ante Moshe, verdad? Que todos somos sacerdotes, que todos también podemos servir al Eterno, y entonces el Eterno instruyó a Moshe para que cada uno de las tribus, de los líderes de las tribus, trajera una vara, ¿sí? Y al día siguiente él mostraría a quién allí escogió, a quién allí escogió. Entonces, al día siguiente, ¿qué pasó? La vara de Aarón reverdeció, dio flores, dio fruto, mientras que las otras permanecieron secas. Entonces, esa vara se guardó ahí en el Aarón también como testimonio. Entonces, esa vara evoca allí algo, ¿sí? Evoca eh, eh, así como la vara de Aarón retoñó, ¿sí? Cogió vitalidad, dio fruto, ¿sí? Eso representa el camino constante de la persona creyente, ¿sí? O sea, debe haber allí fruto, debe haber allí fruto, debe haber allí vitalidad, debe haber algo, ¿sí? Claro, uno de pronto quisiera ver cosas, esto, lo otro, pero haz algo. Por eso les decía empezando, ¿verdad? Que cualquier cosa que hagamos, sea pequeña, grande, ¿verdad? Todo tiene su fruto, todo en absoluto. ¿Sí? Nuestro trabajo no es en vano. Cualquier cosita, una palabra, una enseñanza, cualquier cosita que hagamos nosotros, ¿verdad? Allí para alguien, algún favor, ¿verdad? Alguna sedacá, alguna misericordia, ¿sí? Alguna ayuda, todo eso cuenta delante del Eterno, todo eso cuenta. ¿Sí? Entonces, allí hay que ver, ¿verdad? Que hay que hacer algo constantemente, ¿sí?
Hemos sido llamados, así como la vara de Aarón reverdeció y el Eterno confirmó el llamado sobre Aarón, así también nosotros hemos sido llamados a dar fruto, llamados a hacer, a la acción, ¿sí? A la acción. Estamos en un mundo de batalla, de guerra, y nosotros estamos con el ejército divino, estamos con Hashem, ¿sí? Entonces, estamos llamados ¿a qué? A la acción. No podemos quedarnos quietos. Hay que hacer algo para Hashem y algo por la gente, ¿sí? Y cuando hacemos algo, sea pequeño o sea grande, estamos allí llenándonos de vitalidad y trayendo mucho fruto, ¿sí? Entonces, ese es el paso del creyente en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Cuando hacemos su voluntad, tenemos la autoridad y el testimonio para testificar y producir fruto, ¿sí? Tenemos el testimonio, ¿para qué? Para testificar y producir fruto, para traer siempre una voz de esperanza, una voz de consuelo, ¿sí? Una voz de fe, ¿sí? Entonces, estamos haciendo algo vital, ¿sí? Y por eso allí se nos dice, vamos a traer un testigo, ya les dije, vamos a traer como 3 testigos acerca de lo que les estoy diciendo. Y aquí quiero llamar su atención, ¿verdad? En lo que nos dice David Jamel. Ustedes saben quién fue David Jamel, el rey David, ¿no? El rey David, ¿sí? Amado por el Eterno, por el corazón del Eterno. ¿Qué nos dice en uno de los Teilín? ¿Sí? Ustedes empiezan allí, el libro de los Teilín o los Salmos, ustedes ven allí algo interesante, el Salmo 1. Ustedes ven el Salmo 1, verso 2 al 3. Nos habla acerca de esa persona que está allí conectado con la eternidad, conectado con las instrucciones divinas, conectado con la palabra. Y entonces dice allí Teilín o Salmo 1, verso 2 al 3, dice, sino que en la Torá de Adonai está su deleite y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿sí? O no se marchita, y todo lo que hace prospera, ¿sí? Y todo lo que hace prospera. Entonces, vemos allí, ¿sí? ¿Cómo debe ser la vida del cliente? Una vida fructífera, una vida llena de vitalidad, una vida donde sumemos siempre, ¿sí? Con quien quiera que estemos, seamos personas que sumemos, seamos la solución, no el problema, no el problema, ¿sí? Nosotros los hijos del Eterno no somos el problema. El problema para el enemigo sí, ¿sí? Somos los enemigos acérrimos, ¿verdad? De los que se oponen a la voluntad divina. Pero nosotros somos, ¿verdad? Los que sumamos. Nosotros somos la lámpara. Así nos digan lámpara. Eso está bien, porque somos luz. Usted sí es lámpara. Sí, yo soy luz. Entonces, nosotros somos los que sumamos, no restamos. No somos los tinieblos, ¿sí? Somos los que traemos, ¿verdad? La vitalidad, la bendición. Somos personas que estamos allí como árboles plantados junto a corrientes de agua, como dice allí, ¿verdad? Que damos el fruto a tiempo, que la hoja no se marchita y que todo lo que hacemos prospera, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos una parte y la otra parte la hace el Eterno, eso lo entendemos. Tenemos que hacer nuestra parte, la otra la hace el Eterno, pero tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? Y dejar el resultado, ¿verdad?, en manos del Eterno, ¿sí? Que hay que orar por los enfermos, que hay que echar fuera a los demonios, que hay que ir a visitar, que hay que hacer obras de sedacá, que hay que hacer macinto vino, obras de caridad, etcétera. Hay que hacerlo, todo eso hay que hacerlo, ¿sí? Estamos llenos de vitalidad, eso es tener fruto. Y qué bueno es poder partir, ¿verdad?, la eternidad y decir, bueno, voy a manos llenas, voy, ¿verdad? Cuando el Eterno venga y me llame a cuenta, mi santo maestro, yo puedo decirle, mira, me diste estos talentos, produje tantos, me diste 3 monedas, produje 6, me diste 5, produje 10. Qué bueno es poder partir con las manos llenas, ¿sí? Donde nuestro santo maestro y decirle, mira, me entregaste estos dones, estos talentos, y mira todo lo que pude producir.
¿sí? Mira todas estas almas, mira todas estas personas a las cuales instruí, mira a todas estas, ¿verdad? Ovejitas que me diste, aquí están, ¿sí? Qué bueno es, todavía perseverando, todavía perseveran esas ovejas, qué bueno es, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la vara de Aarón, lo que representa, hemos sido llamados, elegidos, debemos estar convencidos de ello. Ustedes, nosotros somos hijos del Eterno. Qué privilegio tan grande. Sí, hemos nacido de nuevo, somos hijos del Eterno, somos escogidos. Entonces, así como la vara de Aarón reverdeció, dio flores, dio frutos, así debe ser nuestra vida. ¿Sí? Así debe ser nuestra vida. Dice allí, otro testigo que traigo es a Yehoshua o Josué, ¿sí? Capítulo 1, verso 8, dice, este libro de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahí está, vea la clave del éxito. Muchos creen que tener éxito es tener mucha plata, tener muchas cosas, esto, lo otro. No, no, para nada. ¿Sí? El éxito está en que hagas la voluntad del Eterno. El éxito está en hacer, ¿verdad? Lo que Él nos pide. Ese es el éxito. ¿Sí? Allí es donde vamos a ver la prosperidad. Ahora, la prosperidad no se mide en cuántas cosas tú tienes, cuánto tenés, cuánto vales. No, no, la prosperidad no se mide en eso. Es cuánta estatura empiezas a tener delante del Eterno. ¿Sí? ¿Qué estatura espiritual tienes? ¿Sí? ¿Has crecido? ¿Sí? ¿Has crecido desde que has conocido al Eterno hasta este punto? ¿Has crecido? ¿Has avanzado? ¿Sí? ¿Has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás perseverando? ¿En qué estás perseverando para Él y para la gente? ¿En qué estás perseverando? En la parte espiritual, ¿en qué perseveras? ¿Haciendo qué? Allí es importante. ¿Sí? Y otro testigo, nuestro Adón Yeshua, ¿sí? Allí lo que nos dice en Yohanan 5:39, dice, examináis las escrituras, porque a vosotros pensáis, o porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, allí pegados al, 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 a la vid, recuerden ustedes lo que Él nos dice allí en Juan capítulo 15, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. ¿Sí? Entonces, hay que estar pegados allí, ¿verdad? Para tener mucho fruto y fruto abundante, que eso es importante hoy día, tener fruto abundante. ¿Sí? Y ser así una persona que sabe que ha sido elegida y que sabe, ¿verdad?, que va a ser una persona fructífera en todo sentido. ¿Sí? Estoy hablando sentido espiritual, y lo material viene por añadidura, pero en sentido espiritual, ¿qué estamos haciendo? Estamos ayudando, estamos instruyendo, estamos proclamando, estamos testificando, ¿sí? Estamos enseñando. Bueno, es importante eso. Bien, ahora viene otra parte que es el maná o el man, sí, que también estaba allí. Ya vimos ya lo que es, lo que significa las tablas, lo que significa la vara de Aarón, ¿verdad? Esa vida fructífera. Y ahora vamos a ver lo que es el man o el maná, ¿sí? Y el maná representa la confianza que tenemos de los cuidados, obviamente, y de la provisión divina, de los cuidados y de la provisión divina, ¿sí? Y también representa nuestra búsqueda constante de cumplir los mandamientos a diario. Eso representa el man, ¿sí? El man. Acuérdense en el que el pueblo se quejó, ¿qué vamos a comer? Y uno de los mayores milagros, milagro que duró 40 años, ¿sabes? Imagínense, un milagro que duró 40 años, porque 40 años lo recibió, ¿verdad?, el pueblo de Israel en el desierto, el maná, el man, el pan que caía del cielo, 40 años en el desierto. ¿Sí? Entonces, eso representa obviamente la confianza, ¿verdad?, que tenemos en los cuidados y la provisión divina. Hay que tener confianza, ¿sí? Claro, la situación, todo, o sea, todo está patas arriba, podríamos decir, pero tenemos que tener confianza que el Eterno a nosotros, sus hijos, nos dará lo que necesitamos, lo justo, lo que necesitamos. Siempre tendremos la provisión divina, siempre la tendremos, ¿sí? Y eso también está evocando
nuestra búsqueda constante en cumplir los mandamientos a diario. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que, acordémonos, que el pueblo tenía que irlo a recoger a diario. Él caía y a diario tenía que el pueblo irlo a buscar y a recoger, ¿sí? Y el que no recogía, pues obviamente no comía. Pero entonces había que irlo a recoger, a buscarlo y a recogerlo. Entonces, eso había que hacerlo a diario, a excepción del sexto día, que se recogían para 2 días, y el día de Shabbat, pues reposar y no tener que irlo a buscar, ¿sí? Pero entonces eso representa esa búsqueda constante de cumplir los mandamientos. Si ellos no cumplían con ese mandamiento, irlo a buscar a diario, entonces no lo tenían, no tienen el alimento. ¿Y qué esto nos enseña? Nos enseña que cada día es una oportunidad. Cada día que amanece es una oportunidad, ¿sí? Yo le agradezco y creo que le agradecemos, ¿verdad? Cuando vemos un hermoso amanecer, ¿verdad? Cuando vemos que empieza la aurora a aparecer, ¿sí? Los rayos del sol empiezan, ¿verdad? A atravesar los cielos, o sea, es un espectáculo hermoso, pero además de eso y agradecer que nos da un día más de vida y que podemos ver un nuevo amanecer, yo creo que debemos agradecer, ¿verdad? Agradecer que nos da la oportunidad de cumplir un día más con los mandamientos divinos. ¿Sí? Nos da la oportunidad de cumplir un día más, ¿verdad? Los mandamientos divinos. Y tenemos que preocuparnos por ellos siempre y estar siempre pendientes por ellos. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que eso está allí narrado en Shemó, eso 16:4, dice, entonces Adonai dijo a Moshe, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi Torah. O en otras palabras, si andan o no cumpliendo mis mandamientos. Entonces vean ustedes que el propósito aquí es recordar, ¿sí? El maná había que recogerlo a diario, sí, pero ese recoger a diario evoca nuestro cumplimiento diario de los mandamientos. Obedecer diariamente, ¿verdad? Los mandamientos divinos. Y qué bueno es poder amanecer un día y decirle, Padre, qué bueno, me has dado la oportunidad de cumplir hoy mandamientos, ¿sí? Un nuevo día para cumplir mandamientos, ¿sí? Entonces, hoy, Shabbat, escuchar la voz del Eterno, reunirnos virtualmente o presencialmente, estudiar, escuchar enseñanzas, llenarse de la presencia divina, del conocimiento divino, hermoso, cumplir, ¿verdad? Con el hecho de no hacer ninguna actividad diferente, sino simplemente, ¿verdad? La voluntad del Eterno. Eso es lo que nos dice allí Isaías 58 acerca, hablando del día de reposo. Si retrajemos nuestros pies de hacer nuestra voluntad, ¿sí? E inclusive de hablar nuestras palabras. No, no vamos a hablar otra cosa, sino Shabbat, Torah, ¿sí? Entonces nos deleitaremos y Él, ¿verdad? Nos hará cabalgar sobre las cimas de la tierra, nos dará, ¿verdad? Ese crecimiento espiritual, ¿no? Y nos dará también la heredad de Jacob, la bendición de Jacob, la vida eterna, que Israel es eterno. Entonces, esa es una forma, ¿no? Es una forma, ¿verdad? Digamos, de entender esta parte acerca del maná. El maná es el alimento, sí, la provisión del Eterno, pero también el maná es el alimento diario. Nosotros necesitamos comer el alimento diario. Vea que todo esto tiene que ver, ¿verdad? Con su voluntad, con su Torah, con andar en los caminos de Él. O sea, todo esto evoca, o sea, es como un conjunto de cosas que nos está siempre apuntando a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, vemos, por ejemplo, otro testigo, lo encontramos allí en el libro de los Hechos, ¿sí? De los Aliajín o apóstoles, capítulo 17, verso 10 al 11, dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a, a Shaul y a Silas de Berea, los cuales al llegar fueron al Bet-Keneso, la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver si estas cosas eran así. Entonces vemos también allí, ¿verdad? La constancia. No es leer la Biblia de vez en cuando,
No es decir, Padre, yo creo que tú me hables hoy, abrir la Biblia y poner el dedo a ver qué te habla el Eterno. No, no, así no funciona. No, hay que leer la Biblia a diario. Y yo te digo, como hijos del Eterno, cuando ya tenemos más de 5 años, 6 años, ya debemos haber leído toda la escritura de pasta a pasta. Y varias veces en la vida hay que leer de pasta a pasta por lo menos y ponerse a estudiar a fondo la Torah. ¿Sí? Pero ya se debió haber hecho eso. Ya debemos haber leído totalmente la escritura muchas veces. ¿Sí? Entonces, aquí dice que ellos, estos de Tesalónica, ¿verdad? Estos allí, los de Berea, perdón, eran personas tan solícitas que decían que escudriñaban diariamente las escrituras para ver si esto que se les estaba enseñando era así, si era así o no, y constataban por la escritura. Entonces vemos allí que el maná evoca así nuestra confianza en el Eterno, de que Él nos dará toda la provisión, sí, y los cuidados, pero nos evoca, ¿verdad?, el trabajo que tenemos nosotros de cumplir las mitzvot, ¿verdad?, y de enterarnos bien acerca de la voluntad divina. Y esto de la confianza, pues obviamente nuestro santo maestro fue muy claro, ¿no? Sí. Él allí en Mateo 6:26 lo declara, del 25 al 26 lo declara, y él dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué coméis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granos, y sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Claro que sí. Y si somos de mucho más valor que ellas, vamos a tener siempre la provisión divina. Siempre la vamos a tener. Simplemente tenemos que andar por el camino de qué? El cumplimiento de las mismas. Cumplimiento de las mismas. Miren que el maná lo hizo el Eterno con ese, o sea, lo mandó con ese propósito. ¿Sí? A ver si andarían. ¿Sí? A ver si andaríamos. ¿No? Como dice allí, en su Torah. Dice, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si no andan, si andan o no en mi Torah. Sí, entonces, ¿verdad? Es una forma también muy interesante, ¿verdad? De cómo el Eterno allí quiere que andemos en su voluntad cumpliendo las mismas. Y hay otro elemento allí que encontramos. Recordemos nosotros que hay algo más allí dentro del Kodesh HaKodashim, ¿sí? Y es el altar de oro del incienso, el altar de oro, ¿sí? Entonces ya hablamos acerca de lo que estaba en el arca. ¿Qué había en el arca? Las tablas, los mandamientos, estaba la vara de Aarón que reverdeció y está también allí el man o el maná. Pero también se habla que en ese Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, Kodesh HaKodashim, también estaba el altar del incienso. ¿Sí? El altar del incienso. Entonces, vamos a ver allí el altar del incienso. ¿Qué puede representar? ¿O qué significa para nosotros? ¿Sí? Cuando el incienso era ofrecido, dice allí que se llenaba el tabernáculo de la presencia divina. ¿Sí? Entraba allí una especie como de humo y inundaba todo. Y era imposible hacer cualquier cosa. Todos ahí se quedaban quietos porque estaba la presencia divina allí. ¿Sí? Entonces, dicen nuestros sabios que la persona que ofrecía el incienso, ¿sí? Se volvía rico, se volvía rico. Así dicen nuestros sabios, que la persona que ofrecía el incienso a la postre se volvía rico, ¿sí? Yo creo que, bueno, quedaba totalmente inundado de la presencia divina, pienso yo, ¿no? Y eso debe ser así, ¿no? Eh, por eso, en nuestros shidures de oración, se habla acerca de la elaboración de ese incienso, se habla de la elaboración, cómo se elaboraba ese incienso, que obviamente es prohibido hacerlo, ¿verdad? Para otros fines. Eso es única y exclusivamente, ¿verdad? Para el Eterno. Y entonces, ese incienso se habla en nuestras oraciones, en nuestros sidures se habla, ¿verdad? De qué estaba compuesto, de las especies que estaban compuestas y todo eso, de qué se utilizaba, ¿verdad? Cómo se mezclaba lo uno con lo otro, etcétera, por qué se le mezclaba esto, ¿sí? Todo eso se habla, se relata en nuestros sidures, ¿sí? ¿Por qué? Porque
Dicen nuestros sabios que el que lee y estudia esas leyes es como si las hubiera cumplido, es como si hubiera ofrecido incienso de verdad. Entonces, por eso están ahí, en los sidures. ¿Sí? Pero la persona que hacía esto se volvía rica. Sí, eso era una garantía, ¿no? Ahora, ¿qué representa este incienso? Este incienso representa nuestras oraciones, nuestras plegarias. Eso representa el incienso. Entonces, vea que todo es un conjunto allí, ¿verdad? Todo es un conjunto allí, ¿no? Acerca de nuestra vida práctica, como hijos del Eterno, nuestra vida práctica, ¿sí? Y obviamente esas plegarias, esos rezos deben ser en todo tiempo, en todo tiempo. Nuestros sabios de pronto después, o sea, muchos años después que el templo fue destruido y todo lo demás, establecieron, ellos mismos establecieron, ¿verdad? Que se orara 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿sí? Pero antes de eso, ya el Rafshta o el rabino Saúl de Tarso había hablado acerca de esto, ya había hablado y había dicho en todo tiempo, en todo tiempo. O sea, aquí los sabios dijeron una cosa, ¿sí? Pero el Rafshta, muchos años antes, ya había establecido en qué tiempo. Dijo, en todo tiempo, en todo tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros vemos que en nuestros sidures está lo que es la oración de Arbit, lo que es la oración de Shaharí, la oración de Minjá, ¿sí? Que es la oración de la noche, la oración de la mañana, la oración de la tarde, y se evoca allí, ¿verdad? Por inspiración de qué se hizo eso o con base en qué. Entonces, que por qué Abraham oraba de noche, que porque Isaac lo hacía en la tarde, perdón, Abraham lo hacía de mañana, Isaac lo hacía de tarde y Jacob lo hacía de noche. Entonces, en memoria de eso, entonces se establecen esas 3 oraciones reglamentarias para todo judío, ¿verdad? Que hay que hacer a ciertas horas, que tiene sus, digamos, sus leyes, ¿sí? Porque hay leyes para las tefilot. Entonces, ahí en los estudios se encuentra cuando es Rosjoes, entonces hay que decir Rosjoes tal cosa, cuando hay un Minyan hay que decir todas estas bendiciones también, etcétera. Cuando no hay Minyan, entonces no se pueden decir estas bendiciones, etcétera, etcétera. Sí, todo eso lo establecieron los sabios. ¿Sí? Y cuando uno lo ve, caramba, uno dice, es un trabajo muy encomiable y muy interesante, ¿verdad? Porque está basado en pura palabra. Ustedes ven, y esos sidures están basados en puras palabras, textos, salmos, en fin, está basado en puras palabras y en parte en tradición, ¿verdad? Pero también en pura Torah y también escritos de los profetas, ¿sí? O Nevi'im. Y entonces uno ve que, o sea, es pura palabra lo que uno encuentra ahí. Y muy bueno porque es muy inspirador. Pero en sí es en todo tiempo. El Rastá dijo, en todo tiempo es todo tiempo, ¿sí? Eh, como es incienso, y el incienso tenía un olor muy especial, muy, muy, muy fuerte y hermoso y delicado, es importante, obviamente, que las oraciones se hagan en un lugar agradable, de buenos olores, ¿no? Entonces, que haya un lugar, un sitio donde podamos nosotros allí concentrarnos, podamos estar cómodos y podamos tener también un buen aroma para estar en la presencia del Eterno. No estoy diciendo con esto que ahora vaya a coger incienso allá de los que venden por allá, no, ciertas creencias y todo eso, y usted se ponga allí. No, no. Hay velas aromáticas que no evocan nada de religiones ni nada de estas cosas. Usted puede poner una velita aromática allí, ¿verdad? No, que más. O un incienso, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con religiones ni nada de estas cosas. Y allí y usted puede, ¿verdad? Buscar un tiempo especial, ¿verdad? De oración. Pues si eso lo concentra y es como una terapia para usted, todo lo puede hacer. ¿Sí? O como también ungirse de algunos perfumes traídos de allá de Oriente Medio, ¿verdad? Y usted tener ese olor también es grato. Hay personas que orando, y nos ha pasado, orando sentimos un olor agradable, un perfume que decimos, ¿y este perfume de dónde salió? Ah, bueno, el incienso. Ese es el incienso, el incienso que sube a la presencia divina, nuestras oraciones de corazón, ¿verdad? Nuestras tefilot, nuestras plegarias suben a la presencia divina y sentimos ese olor agradable. Y por eso es importante buscar sitio, lugar agradable, cómodo, buenos olores, ¿verdad? Donde podamos
elevar nuestras plegarias al Eterno. ¿Sí? Por eso se habla siempre de que el baño debe estar cerrado, ¿no? El baño es el lugar más impuro que hay en la casa, entonces debe estar cerrado para que no salgan allí malos olores. ¿Sí? Y orar en un sitio bastante distante de él. Entonces, vamos a ver, ¿será que eso es así? Vamos a buscar al mismo Rashtá para que nos diga el rabino Saúl de Tarso o el apóstol Pablo que nos diga a ver si esto es así o no. Y en primera de Tesalonicenses encontramos capítulo 5 verso 17, dice, orad sin cesar. Ahí está, orad sin cesar. ¿Qué significa eso? No es orar sin César, ¿no? No significa que hay que orar sin César o alguna persona que se llame César, no. Orad sin, o sea, todo momento, siempre, ¿sí? Allá, o sea, sin nada, o sea, constantemente, constantemente. Hay que orar constantemente. Ya veremos el otro que dice que en todo tiempo, ¿sí? Pero aquí dice orar sin, o sea, no, o sea, en todo tiempo, oren constantemente, constantemente. Y las mujeres, los hombres estamos llamados a orar así como dicen los sabios, ¿no? Que tiene que orar en la mañana, en la tarde, en la noche, sí, y así es todo, orar y todo lo demás. Pero las mujeres están exentas de eso, las mujeres están exentas del sidur, las mujeres están exentas, ¿verdad? Aunque hay mujeres que sí adoptan y desean, y eso tienen toda la libertad de hacerlo, ¿sí? De tener los sidures y hacerlos, porque hay sidures para las mujeres también, ¿sí? Sidures para la mujer judía, entonces no hay ningún problema que lo pueda hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Es más, es bueno tener, sí, es bueno tenerlo porque a veces no hay, digamos, deseos como de, bueno, implorar, orar, pero entonces como uno coge el sidur y ahí encuentra inspiración y entonces uno puede hacer la oración de Minkat, de Arpit o la oración de Shaharit, no hay ningún problema, ¿sí? Y cuando hay un minyan, cuando hay 10 personas, pues obviamente hay que hacerlo, ¿sí? Como judíos hay que hacerlo. Pero la mujer está exenta. La mujer está exenta de las misbot de tiempo y de lugar específico. La mujer está exenta porque la mujer tiene otros oficios y otras cosas más importantes que hacer, que es atender, ¿verdad?, el hogar, los hijos, etcétera. Entonces, allí la mujer puede estar planchando y puede estar allí, ¿verdad?, orando, echando incienso para arriba, puede estar comiendo o puede estar allí haciendo la comida y todo lo demás y estar allí orando y conectándose con el Creador, ¿verdad? Orando, todo eso lo puede hacer la mujer y el hombre también, todo, o sea, sin cesar. Ahora vamos a ver si dice en todo tiempo, sí, en todo tiempo. Entonces vamos a ir lo que nos dice también el Rashtad, Rabino Saúl de Tarso, en la carta que escribe a los de Éfeso. Y dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Rúa. Vea, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, sí, ahora sí dice allí en todo tiempo, en el Rúa, y así, velad en toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Entonces ahí dice en todo tiempo, todo tiempo. Y esto lo escribió él antes de que los sabios establecieran las 3 oraciones básicas reglamentarias para el judaísmo. Sí, entonces, si ustedes van y ven, o sea, ven la historia de nuestro Yeshua allí, en los Besoró, verán que hay pasajes que él dice que se quedó toda la noche orando, toda la noche hasta que le amaneció. Verán ustedes que él madrugó a orar. Verán ustedes que también él, eh, antes de haber sido llevado, ¿verdad? A, a ser empalizado, a morir, ¿verdad? Allí en el madero, él también estuvo orando en el huerto de Getsemaní. O sea, él oraba constantemente, ¿sí? En todo tiempo estaba seguramente orando. Cuando fue a resucitar allí a Lázaro, Padre, yo sé que siempre me escuchas, y lo dijo ahí delante de todos, y todavía era de día, ¿sí? Entonces, ven ustedes que esto es de todo tiempo, ¿sí? Entonces, si hay personas que oran y oran mucho, somos nosotros, el pueblo del Eterno, ¿sí? El pueblo de Israel, la nación de Israel, ¿sí? Ustedes ven el muro de las lamentaciones en vivo, yo he puesto allí en vivo y uno ve en vivo constantemente hay gente ahí, ¿sí? O hay muchos o hay pocos, pero constantemente uno ve gente allí en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, ve allí en el muro de las lamentaciones orando y orando y orando y poniendo peticiones. Es algo tremendo, porque nosotros sabemos que el poder está allí. El poder está en nuestras tefilot, ¿sí? En nuestras tefilot. Por eso el profeta dice allí, el profeta hablando de Jacob dice, gusano de Jacob, gusano de Jacob. ¿Y por qué trata a Jacob como un gusano?
¿Por qué le dice gusano a Jacob? ¿Dónde está el poder del gusano? ¿Dónde está? Su boca. Porque el gusano entra, penetra y come con su boca. ¿Sí? Entonces, allí está el poder de nosotros, en la tefilá, en la oración. Podemos mover, podemos hacer que Hashem se mueva en favor de nuestro, nos conteste, nos escuche. Si lo tenemos a Él, abre tu boca, Él la llenará. ¿Sí? Pero empieza a orar 5, 10, 15 minutos hasta que se vuelva eso una charla prácticamente. ¿Sí? Y se te vaya el tiempo y no tengas límite para eso. Eso será algo muy placentero. Pero entonces, así como la tefilá o así como el incienso atraía la presencia divina, nuestras tefilot atraen la presencia divina. Eso se los aseguro. Ustedes hacen sus plegarias, sus oraciones, eso trae la presencia divina que a tu vida principalmente, pero también a todo el ambiente, a todo el ambiente. Hay un ambiente celestial cuando hay oración constante, cuando hay rezo constante. Eso trae un ambiente celestial. El incienso se esparce, ¿verdad? La presencia divina llega. Eso es real. Eso es real. Y necesitamos, ¿verdad? Como dijo aquí el Rastá, que oren por los líderes espirituales, por los que enseñan, por los que educan. Aquí dice, con toda velad, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿sí? Y por todos los líderes y por todos los unos con los otros, oremos los unos por los otros, ¿sí? Para que estemos revestidos, para que tengamos la presencia divina, la dulzura del Eterno esté sobre nosotros. La dulzura es su presencia divina, ¿sí? Esté sobre nosotros. Si la presencia de Él está en nosotros, todo va a marchar bien. Es su presencia la que va con nosotros. Entonces todo va a marchar bien y todo va a salir bien, ¿sí? Vamos a ir entonces a otros testigos. Vamos a ir allí al libro de Revelaciones o Apocalipsis capítulo 5, 8, a ver si es verdad, si el incienso representa las oraciones o no. Apocalipsis 5, verso 8 y capítulo 8, verso 3 al 4 dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Se ve? Allí el incienso representa que las oraciones de los santos. O sea que cuando yo estamos orando, estamos haciendo nuestras plegarias, es incienso que sube a la presencia divina. Eso representa nuestras oraciones. En el 8, 3, 4 dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Se ve? Y de la mano del ángel subió ante el Eterno el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Se ve? El incienso con las oraciones de los santos. Entonces, el incienso representa que las oraciones de los santos. Entonces, haciendo un resumen, hablando místicamente de todos estos elementos que estaban en el Kodesh HaKodashim, o sea, en el lugar santísimo, tenemos nosotros allí las tablas de la ley o las tablas de la Torah o los 10 mandamientos o los Aseret HaDibro, ¿verdad? Está allí metido en el Aarón o en el arca. Eso, la Torah, representa la Torah. Hay que tener contacto con la Torah, ¿sí? La vara de Aarón que reverdeció representa el fruto, la obediencia, el fruto a las misbot, los mandamientos divinos, ¿sí? Entonces, eso representa que el fruto que debemos dar como llamados a ser hijos del Eterno. Acuérdense que la vara de Aarón reverdeció porque el Eterno hizo un llamado directo a Aarón. Así también nos hace un llamado directo a ti, a mí, a nosotros, ¿sí? A dar fruto abundante, ¿sí? El maná o el man representa ¿qué? La provisión divina, pero también representa nuestra perseverancia en la obediencia, ¿sí? En ir a buscar el pan de cada día, en ir a buscar, ¿verdad? El alimento diario, espiritual, ¿sí? Y por ende viene añadido todo lo que nos hace falta, viene añadido. Y el incienso representa que nuestra tefilá, nuestra oración, nuestras plegarias. Y algo aquí importante, ¿verdad? Que no puedo pasarlo por alto.
En el texto que leímos, en Shemot 25, dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Esta es la forma como el Eterno puede habitar en cada uno de nosotros. El Mizcán somos nosotros, el tabernáculo somos nosotros. Y Él viene a habitar en medio de él. Si conservamos, ¿verdad? Esto que les he enseñado, ¿verdad? Místicamente, Torah, fruto, perseverancia, oración. Entonces dice allí, Él habita en medio de nosotros. Él estará con nosotros, ¿sí? Habitará en medio nuestro. Mis amados, los dejo allí, ¿sí? Que el Eterno les bendiga, el Eterno nos ayude, ¿verdad? A perseverar en todo esto, ya que hemos sido elegidos, ya que somos hijos. Entonces nos ayude, ¿verdad? A perseverar, ¿verdad? En todas estas cosas que nos hablan acerca de estos muebles o el mobiliario que hay allí en el Kodesh HaKodesh, en el lugar más santo, ¿verdad? De el Mishkan. Mis amados, que el Eterno nos ayude, nos bendiga, que el Eterno nos dé siempre esa inspiración para buscarle, para estar en sus caminos, para obedecerle, para tener fruto abundante, para cumplir más misbot, que el Eterno nos dé siempre esa capacidad y podamos, si llegamos a partir, partamos con las manos llenas de fruto, ¿sí? Para todos mis amados, Shabbat Shalom, ¿sí? Y Shalom Ubraj, paz y bendiciones. Paz y bendiciones para todos.